Bueno, imágenes en falla intestinal. Bueno, el radiólogo, la parte de radiología es muy importante porque casi siempre que tenemos estos pacientes con fallas intestinales son pacientes que vienen muchas veces que nosotros no percibimos la disminución del diámetro del intestino y de las series de resecciones que se hicieron. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que, bueno, además del manejo multidisciplinario, tiene algo, que las imágenes son las que son capaces de decirnos la longitud que tenemos del intestino, el sitio de las fístulas que tiene el paciente y qué tan funcional es los restos que tenemos y lo que existe dentro de la cavidad abdominal, que muchas veces está totalmente bloqueado y que no tenemos la capacidad de identificar cuánto tenemos de colon, cuánto tenemos de intestino delgado, cuánto podemos tener de duodeno, las fístulas, cuál es el recorrido de ellas, qué conectan las fístulas. Entonces, muy importante la parte de radiología, tener un equipo de radiología que nos haga la capacidad de vernos y de darnos luz de lo que existe dentro de la cavidad abdominal. Entonces, pues las imágenes ayudan a definir el diámetro del intestino restante. Las imágenes también son muy importantes para definir los factores y la función intestinal, colecciones asociadas, fístulas, obstrucciones mecánicas que se estén produciendo y que contemplan los distintos procedimientos que hay que realizar para darle continuidad y o alargamiento del intestino. Pues las imágenes también nos dan luces de qué tanta vascularidad tiene los segmentos intestinales que tenemos dentro de la cavidad abdominal. Entonces, el médico que tiene el paciente con la fístula intestinal o el médico que tiene esa catástrofe abdominal, pensar en distintos métodos de imágenes que tenemos, hay muchos. Entonces debemos orientar cuando el paciente llega a cuál nos debemos encontrar. Pues indudablemente el TAC de abdomen es la herramienta sine qua non, pero dependiendo de esto nosotros vamos a ir a tomarlas, porque existen, por ejemplo, fistulografías, las cuales nos identifican también sitios en los cuales, entonces, por ejemplo, el médico que remite al paciente tiene que identificar primero en el examen físico fístulas, estenosis que se observen dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente o sitios en que hay mera obstrucción. O sea, de aquí no hay paso porque el paciente tiene vómitos persistentes o porque el paciente no tiene expulsión de flatos, no tiene expulsión de heces fecales e identificar. Lástima que no pudo tener imágenes porque tenemos pacientes propios que han tenido estos cuadros de intestinos cortos y que son imágenes propias nuestras. Entonces, y he tomado imágenes que he tomado de internet. Entonces, por ejemplo, estos pacientes en los cuales tenemos asociadas, además de que tenemos resección intestinal grandes, tenemos déficit de pared abdominal, que muchas veces viene asociado a esto. Pacientes en los cuales se han hecho múltiples lavados, nos han hecho cierres, ¿cierto? O que tienen ileostomías asociadas, las cuales incluso se encuentran prolapsadas, por ejemplo, como este paciente. Tenemos un TAC de abdomen en el cual vemos la cantidad de asas intestinales que tiene y que además estamos viendo que tenemos una ileostomía que tiene prolapso, que no tiene casi pared abdominal, vemos que aquí no tenemos casi músculos, nos observa la presencia o no asociada, por ejemplo, de pacientes que son, por ejemplo, un trauma y que tienen asociado resecciones de riñones o tienen lesiones vasculares que fueron reparadas en ese momento. Aquí vemos en la imagen B, en la cual estamos viendo una imagen de abdomen simple que también funciona y nos dice desde que el paciente llega, si el paciente está obstruido, debemos meterlos inmediatamente a cirugía y o cuando administramos contraste oral, vemos haciendo radiografías secuenciales en las cuales vemos el tránsito por dónde va el intestino, que no necesariamente tenemos que meter la tomografía. Entonces, dentro de las distintas imágenes podemos también incluso tener reconstrucciones 3D, por ejemplo, esta imagen en la cual tenemos una gastrostomía, que muchas veces la vemos que llega, pero no sabemos dónde está, si es una yeyunostomía, si es una gastrostomía, o si yo alcancé a ver una duodenostomía. Entonces, identificar el sitio exacto donde tienen las sondas que están ingresando y a qué nivel pueden estar llegando el tracto digestivo y para documentarlo exactamente. Por ejemplo, miremos acá hasta donde llega, si tiene, por ejemplo, lesiones o no de pared asociada, si está la sonda a la cual está administrando la alimentación del paciente adecuada al sitio que nosotros tenemos, si tiene una sonda buena. Entonces, dentro de la serie de imágenes, también tener lesiones tumorales asociadas.
O podemos tener un paciente con una catástrofe abdominal y que, por ejemplo, aparentemente le hicieron la resección de la lesión tumoral y cuando vemos la imagen aparece nuevamente. Y que está asociada ¿a qué? A disminución de la cantidad del tránsito intestinal y que tenemos, miren, como en esta imagen tenemos muy pocas asas intestinales. Aquí vemos que en contraste pasa. Por ejemplo, aquí vemos también contraste que fue administrado vía oral, pero que no tenemos casi y que tenemos una lesión tumoral existente todavía y que está asociada a las lesiones que tiene el paciente. Entonces, dentro de las distintas técnicas de imágenes, por ejemplo, tenemos la fluoroscopia, que nos, dependiendo del contraste que podemos utilizar, puede darnos cuenta de la fisiología y de tanto tránsito intestinal tenga el paciente y de tanta motilidad tenga. Nos ayuda a identificar fístulas cuando hay extravasación de ese medio de contraste que debe estar dentro del lumen intestinal y se extravasa a la cavidad abdominal, el nivel de cual lo hace, utilizando, por ejemplo, catéteres. Por ejemplo, si tenemos una sonda que llega hasta el estómago, una sonda que está más avanzada y le estamos estilando el contraste, nosotros nos daríamos cuenta de esto. O sondas que están incluso puestas desde el recto. Entonces, también es posible, dentro de los procedimientos fluoroscópicos, identificar cada segmento intestinal de forma totalmente independiente y si tiene asas superpuestas, rellenas, con medio de contraste, que se retienen. Entonces, la fluoroscopia, además de darnos cuenta anatómicamente de las estructuras que tenemos, también nos da cuenta de poder tener fisiología. Y, por ejemplo, la fluoroscopia también nos identifica fístulas. Por ejemplo, como esta, se introdujo en un paciente con enfermedad de Crohn, en que él tenía fístula, entonces se introdujo la sonda pleural a través de la fístula y se pintó la cavidad abdominal y haciendo una identificación de cuántos tramos de intestino tiene, si es intestino, si es colon, y que hasta dónde nos lleva el contraste, por ejemplo. Entonces, la técnica pues, la que es más usada dentro de todo es el TAC, el cual nos proporciona de forma detallada no solamente el tracto digestivo, sino que nos puede identificar el mesenterio, la vascularidad, por ejemplo, haciendo un TAC que tenga distintas fases, tanto de contraste oral, intravenoso, fase arterial, fase venosa, y nos da cuenta de la vascularidad, que es muy importante dentro del lecho esplácnico y de lo que tenemos dentro del abdomen, porque podemos tener asas intestinales las cuales no tienen una muy buena vascularidad. Entonces, ¿qué nos identifica también estenosis? Que las podemos evaluar, tener las características de la obstrucción, el estudio que se realiza del protocolo, por ejemplo, de la enterografía, de los tumores que afectan el mesenterio, de todas las lesiones que están dentro de la cavidad e identificarlas y tipificarlas, dependiendo del tipo de tumor. Entonces, como les decía, pues el TAC en triple fase, que nos puede identificar todo el asa. Qué tanto continente tiene, qué tanta perfusión arterial tiene y la capacidad que tiene también de hacer drenaje venoso. Ya, por ejemplo, es una imagen de un paciente de 34 años en el cual tenemos distintas obstrucciones venosas del tracto portosistémico. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que este paciente va a tener edemas intestinales, no va a tener una adecuada switch entre el hígado y el lecho esplácnico y el intestino, que es muy importante. Cuando ya necesitamos otras distintas imágenes en pelvis para hacer evaluación adecuada de, por ejemplo, fístulas que se encuentran entre la piel y la pelvis, que es un sitio que tiene una mejor, bueno, que el TAC no es tan fidedigno para hacer la identificación de los tractos fistulosos. Utilizamos resonancia magnética, las cuales pueden evaluar si particularmente los sitios de estenosis, las adherencias complejas que tengan. Por ejemplo, miremos cómo hace una identificación completa tanto del tracto digestivo, las fístulas que existen, los músculos y por completo estructuras óseas y estructuras musculares. Por ejemplo, aquí vemos el paso del contraste y la identificación de las fístulas, aunque sean muy pequeñas dentro de la pelvis. Entonces tenemos distintos artilugios imaginológicos que los cuales podemos utilizar. Pueden ser ecografías para ver colecciones, fluoroscopia, tomografía y resonancia, las cuales, dependiendo del paciente,
las podemos utilizar, no que si tenemos todo, utilizarlo todo y nos lance ristre y desgastar el paciente, porque estoy utilizando imágenes, desgastarlo, sino que dependiendo de lo que tiene y dependiendo del examen físico, así direccionar los estudios de imágenes que tiene. Pues tenemos muchos, tenemos tomografía, resonancia, la fluoroscopia, pero saber hacerlo y que cada estudio es una esperanza de que el paciente piense que en eso se va a identificar su problema, no saberlo, mandar y que con eso nosotros podamos hacer una identificación correcta de lo que tiene el paciente. Entonces, la imagenología también nos puede dar, por ejemplo, identificar complicaciones en cuanto a soporte nutricional de las vías que se utilizan. Pues ayer me acuerdo que hablaba doctor Vergara de múltiples accesos vasculares que existen, distintas formas de abordar para poder colocarle accesos venosos centrales. Entonces, existen muchas formas de hacerlo y que también debemos estar pendientes de los accesos vasculares en los pacientes en que se pueda identificar eso. Por ejemplo, hay incluso accesos vasculares en los cuales se colapsan las venas y toca colocar stent para que estén permeables todavía y no perderlos. Por ejemplo, imágenes en las cuales tendremos síndromes opérculos torácicos, abdomen en los cuales tenemos mucha vascularización y que tenemos que hacerles una ileostomía, una colostomía al paciente y si identificamos que el paciente tenga, por ejemplo, en el abdomen, si tienen shunt portosistémico, darnos cuenta en dónde vamos a colocar la ileostomía o la colostomía y no lesionar las venas. Y si tenemos, por ejemplo, estudios de imágenes como este en los cuales nos hace identificación de la vascularización de la pared abdominal, podamos verlo. Entonces, en conclusión, pues la falla intestinal es un trastorno complejo que tiene que tener un enfoque multimodal, que el diagnóstico y el mapeo del intestino residual, lo que tenemos ahí, hay que evaluarlo bien, evaluar las estructuras asociadas, las complicaciones que puedan tener, por ejemplo, la nutrición parenteral o la falla intestinal, son muchas, incluida la trombosis, y que tiene pues, patologías asociadas como, por ejemplo, patología ósea, renales, patologías hepáticas, que también tenemos que identificarlas y no dejarlas de lado.